En el presente video estaremos analizando el proceso cognitivo del lenguaje. De esta manera abordaremos la conceptualización, sus bases neurobiológicas y los modelos teóricos del lenguaje. Iniciaremos mencionando que el ser humano posee dos características básicas como son su habilidad para usar las manos y la capacidad para emplear el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje o cómo podemos definirlo? El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas representados en la palabra. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. Su función es comprender, formular y transmitir ideas mediante el empleo de símbolos verbales y de sonido. Cabe destacar que el lenguaje y habla son dos cosas diferentes. El lenguaje es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas, mientras que el habla es una forma de comunicación audible. Así, la regulación del lenguaje se lleva a cabo a través de los sistemas motores voluntarios en los que intervienen las vías piramidales y también mediante las vías que regulan los automatismos motores del tipo extrapiramidal. Y en el procesamiento del lenguaje intervienen numerosas áreas del sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la corteza, que actúan de un modo integrado mediante diversos subsistemas funcionales que involucran más intensamente al hemisferio cerebral izquierdo. Hablemos ahora sobre las bases neurobiológicas del lenguaje. Es importante reconocer que nuestra evolución cultural ha sido posible gracias a que podemos hablar, escuchar, escribir y leer. Hemos de partir del hecho de que la lectura y la escritura se relacionan estrechamente con la audición y con el habla. Pese a que el lenguaje humano presenta notables parecidos con otros sistemas de comunicación social que utilizan otras especies, nos queda claro que nuestra capacidad para comunicarnos nos ha permitido adquirir, almacenar y transmitir la información cultural de una forma muy eficiente y rica. Ahora bien, el cerebro está compuesto por dos hemisferios unidos por medio de las fibras comisurales. Existen diferencias anatómicas entre ambos hemisferios, lo cual podría traducirse en diferentes aspectos de especialización funcional. Las asimetrías anatómicas se han puesto de manifiesto a raíz de diferentes estudios realizados con cadáveres. Los primeros datos sobre asimetrías anatómicas entre los dos hemisferios cerebrales fueron obtenidos al final de la década de los 60 por Norman Hatzwin y Walter Levitsky por medio del estudio post-mortem de 100 cerebros humanos. Estos autores observaron cómo una región del lóbulo temporal conocida como plano temporal era mayor en el hemisferio izquierdo en un 65% de los cerebros examinados, mientras que solo era mayor en el hemisferio derecho un 11% de los cerebros que examinaron. En el 24% de los casos restantes no había diferencias en el tamaño de los planos temporales. Con relación a las asimetrías encontradas en la cisura silviana, es de suponer que las regiones corticales que rodean esta cisura, regiones perisilvianas, también presenten asimetrías interhemisféricas. Con respecto a las asimetrías presentadas a nivel ventricular, diferentes evidencias estructurales han mostrado que el ventrículo lateral izquierdo es mayor que el derecho, sobre todo en la región del asta occipital. Además del espacio ventricular, la macroestructura hemisférica presenta asimetrías importantes. Así, estas asimetrías anatómicas
que se empiezan a vislumbrar en el feto a las 9 semanas de gestación conllevan diferencias importantes de especialización en el ámbito funcional. Somos conscientes en que puede existir una preferencia por un lado de nuestro cuerpo. No obstante, la preferencia manual es la que ha sido más estudiada. Diversos estudios de neuroimagen han señalado que la preferencia manual, es decir, si eres zurdo o derecho, se relaciona de una manera clara con la lateralización del lenguaje. Es así como en un porcentaje elevado de personas con una preferencia manual derecha, el lenguaje se lateraliza en el hemisferio izquierdo, mientras que en un porcentaje menor de personas con una preferencia manual izquierda, el lenguaje se lateraliza también en el hemisferio izquierdo. Por tanto, podemos ver cómo tanto en los diestros como en los zurdos el lenguaje se lateraliza preferentemente en el hemisferio izquierdo, aunque con mayor claridad en los diestros. En la mayoría de las personas con una preferencia manual derecha, el hemisferio izquierdo parece fundamental para la comprensión y producción del lenguaje oral y escrito, pero en lo que concierne al procesamiento de la información emocional, es el hemisferio derecho el que podría ser crítico para procesar el contenido emocional del habla, la prosodia. Por otra parte, diferentes evidencias experimentales dan soporte a la existencia de una superioridad del oído derecho, que es el que envía la información hacia el hemisferio izquierdo, en la percepción del lenguaje, y de una superioridad del oído izquierdo, que es el que envía la información hacia el hemisferio derecho, en la percepción de melodías musicales. Ahora bien, aunque hemos dicho que el hemisferio izquierdo resulta de cardinal importancia para el lenguaje, el hemisferio derecho también posee capacidades lingüísticas y no todos los individuos tienen el lenguaje lateralizado por igual. Entre las áreas del lenguaje localizadas en el hemisferio izquierdo encontramos el área prefrontal, área de Broca, área motora primaria, circunvolución de Hertz, área de Wernicke, circunvoluciones supramarginal y angular y la corteza visual asociativa. Según lo expuesto hasta el momento, parece obvia la existencia de diferencias en la lateralización de distintas funciones. Cualquier actividad cognitiva compleja de la vida diaria requiere utilizar muchas funciones básicas, implicando en la mayoría de los casos el funcionamiento simultáneo de los dos hemisferios. Podemos concluir entonces que el lenguaje es una de las funciones más lateralizadas. Entre los modelos teóricos del lenguaje, encontramos el modelo de Wernicke y Hertzsprung. Según este modelo, cuando una persona oye una pregunta, dicha información se envía de la corteza auditiva al área de Wernicke. De aquí, la información pasa al área de Broca, donde se procesa y se envía a la corteza motora primaria para producir una respuesta y poder así responder a la pregunta oída. Por otro lado, cuando se lee en voz alta, la información visual de las palabras leídas se envía a la circunvolución angular, de ahí al área de Wernicke, para pasar a las regiones de la producción del lenguaje, primero a Broca y después a la corteza motora primaria. Es así como el funcionamiento secuencial de estas estructuras nos permite producir y comprender el lenguaje tanto de manera oral como escrita. Por su parte, el modelo localizacionista propuesto por Paul Broca en 1860 propone hipótesis sobre las bases neuroanatómicas de la alteración en la producción del lenguaje y que denomina afemia, caracterizado por la pérdida de la posibilidad del habla, aunque no exista parálisis del aparato articulatorio. Expone que las manifestaciones clínicas se debían a una lesión de la tercera circunvolución frontal izquierda.
Por su lado, el modelo conexionista de Wernicke propone la relación entre cada uno de los componentes del lenguaje y un área cerebral determinada. Expone que el lenguaje es producto de dos áreas interconectadas por el arco reflejo, incluyendo el concepto de afasia de conducción. El modelo de Hertzsprung dice que el lenguaje se encuentra ubicado en el 65% del hemisferio izquierdo y que comprende componentes como el centro de conceptos, que se sitúa en la circunvolución angular y supramarginal, el área de Broca, que está situada en la tercera circunvolución izquierda y coordina los movimientos de la cara, lengua, mandíbula, paladar y faringe, los cuales están implicados en la producción del habla, el área de Wernicke, que es la clave para la comprensión del lenguaje y que está situada en el área 22 de Brodmann, el fascículo arqueado que conecta las áreas de Broca con Wernicke y el giro angular, que es el que integra las palabras y conceptos. Por otro lado, el modelo de Mesulam se refiere al lenguaje como una red neuronal compuesta por redes separadas e interconectadas, destacando al área de Broca y al área de Wernicke, donde ambos incluyen componentes expresivos y receptivos. Y así hemos llegado al final de este video. Esperamos haya sido de tu agrado.